Según este diagrama, tengo para el voltaje constante WS. Entonces, si buscamos este WS, dice que corresponde, es un color blanco. Por lo tanto, este WS, que viene a ser el voltaje, ¿no es cierto?, de alimentación para nuestro sensorcito, dice que va a tener un color blanco. ¿Ok? Ahora, fíjense, en la parte del negativo está con la letra BR. Entonces nosotros buscamos en su nomenclatura y encontramos que el BR, en este caso, va a ser marrón o lo que conocemos como color café. ¿Sí? Entonces ya tengo identificado los cables principales. Si yo quiero hacer identificación de rastreo, ya tengo este cable, ya sé que va a ser de color blanco y este otro cable que dice que va a ser de color café. Listo, lo único que tengo que hacer ahora en el vehículo, buscar estos dos cables que son de color blanco y el otro viene a ser de color café. Ahora, si yo quiero rastrear, ¿no es cierto?, señales de continuidad que van a llegar hacia la eco, entonces sé lo siguiente. En la parte del pinouts, ¿no es cierto?, acá tengo primeramente un B4 y por este lado está el B1, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo esos pines, significa que van a estar ubicados ¿dónde? En principio, fíjense, el B4 va a estar, como está acompañado con la letra B, entonces va a estar en el bloque B, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el principio hemos identificado 3 bloques? Y va a estar en el pin número 4. Eso corresponde al voltaje constante. Y luego el otro cable que va a ser B1 también va a estar en el bloque en el bloque más bien designado con la letra B labial. Entonces, aquí vamos a buscar el pin número 1, ¿no es cierto?, que corresponde al negativo, y aquí va a estar el negativo. Entonces, ahí ya tenemos identificado prácticamente los componentes que van a, más bien los pinouts que van a estar dirigidos hacia nuestro sensor de temperatura. Lo siguiente que yo voy a desear buscar en este caso, por ejemplo, es continuidad. Entonces, lo único que voy a buscar es acá, en el pin B4, y aquí puedo utilizar un instrumento, ¿no es cierto?, para buscar continuidad. ¿Listo? Bien, también puedo buscar por acá, también entre estos cables puedo buscar también continuidad, ¿no es cierto? Y listo, fíjense que prácticamente con esto me facilita, ¿no es cierto?, estar rastreando algún tipo de problema. ¿Qué más puedo buscar? A ver, tengo por acá. Fíjense qué más tengo por acá. Si yo quiero medir alimentación, como sé que es este cable, entonces puedo medirle voltaje, ¿no es cierto? Entonces, ahí puedo utilizar un voltímetro, puedo medir más bien el voltaje en diferentes temperaturas del motor, obviamente. Y por aquí también puedo utilizar un voltímetro en la función de milivoltios para buscar masa electrónica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, con esto me facilita prácticamente hacer, digamos, el rastreo, el diagnóstico de un sistema con control electrónico. Vayamos a otro sensor que utiliza en este caso 3 pines. Acá tengo 1, 2, 3, 4 pines. ¿Sí? Un sensorcito, en este caso, que viene a ser el TPS. Acá está, por si acaso, está con la designación B147. Si yo busco en la nomenclatura, se refiere, dice, al sensor TPS. ¿Sí? Esto corresponde entonces, dice, al sensor TPS, sensor de posición de la válvula de obturación. Ahora, del mismo modo, yo tengo que entender, no se olviden su lógica. En este caso, este sensor podemos observar que tiene 1, 2, 3, 4 terminales, ¿no es cierto? Tiene 4 terminales. Bueno, yo en principio, en esta parte no puedo reabundar mucho, pero sí
tengo que saber del mismo modo los 4 pines a qué se refieren. Entonces eso también me va a facilitar identificar y poder hacer el rastreo de un determinado problema. Por ejemplo, acá, si es el B147, tengo los 4 terminales. Entonces, por acá yo puedo encontrar lo siguiente. Sé que este sensor de 4 pines tiene que llevar, por ejemplo, un voltaje constante, ¿no es cierto? Un voltaje dice señal, ¿verdad? Un voltaje señal. Tiene que llevar un negativo y en este caso específicamente para estos sensores aparece un terminal más que lo llamamos IDL. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos remitimos en todo caso a nuestro diagramita, entonces podemos ir identificando. Fíjense, acá está por esta flechita, entonces este cable específicamente ya estoy reconociendo por la salida de la señal, ¿no es cierto? Por la flechita que lleva, no se olviden la simbología. Entonces esto viene a ser el voltaje señal, ¿no es cierto? Esto corresponde al voltaje señal, ¿sí? Y por este lado también vamos a encontrar en la parte inferior, fíjense, un negativo, ¿no es cierto? En el anterior sensor ya hemos podido identificar eso. Entonces, fíjense el negativo que está compartiendo con esos otros sensores. Entonces, esto corresponde al negativo, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos encontrar? Acá está un interruptor y este interruptor dice que esto corresponde a los 12 voltios, ¿no es cierto? Que necesita la eco para identificar la señal de IDL. Y por este lado podemos también reconocer finalmente que esto viene a ser la alimentación de voltaje constante. Voltaje constante que en este caso va a ser aproximadamente los 5 voltios en la mayoría de los sistemas de control electrónico. Y listo, ya tengo identificado los 4 cables o los 4 pines, ¿no es cierto?, para este sensor de posición de la válvula de obturación. El siguiente paso que ahora nosotros hacemos es identificar los colores de cables. En este caso, acá, para la alimentación de 12 voltios, obviamente dice es BL. Entonces, yo identifico en la nomenclatura, entonces BL voy a buscar por acá. Entonces, encuentro para BL significa que dice que es de color azul. Entonces, este cablecito BL va a ser de color azul. Entonces, esto es la alimentación para este sensor. ¿Qué más podemos encontrar? El pin número 3 que tiene este cable, ¿no es cierto? Dice HGN. HGN dice acá que es verde claro. Entonces, para este cablecito dice que va a ser verde claro, ¿no es cierto? Verde claro en este cable que va a ser el voltaje señal. Listo, ya identificado. Seguidamente busco la alimentación, que dice en este caso que es G. Y buscando en la nomenclatura encuentro G que va a ser color amarillo. Listo. Ahí tenemos el color amarillo y finalmente el negativo. El negativo anteriormente ya lo hemos reconocido, BR, que es brown o que corresponde al color café. Y ya tenemos el color café. ¿Ven? Entonces ya tenemos identificado los 4 colores de cables que corresponden a los diferentes pinouts que va a ser estructurado nuestro sensor TPS. Listo. Entonces, si yo quiero buscar una determinada señal en este caso, si yo quiero rastrear un problema, entonces lo único que voy a tener que hacer simplemente es alimentar, ¿no es cierto?, con la chapa de contacto y finalmente si yo quiero saber el voltaje señal, entonces yo voy a instalar en este cable, ¿no es cierto?, específicamente, que dice que es color verde claro, voy a alimentar y una vez voy a poder sacar el voltaje señal, ¿no es cierto? Y para ello tengo que saber obviamente cuánto es el voltaje que me tiene que salir en diferentes posiciones de la válvula de obturación. ¿Qué más? Dice que los pines donde está conectado este sensor
En principio, para los 12 voltios dice que es en el bloque, en el pinots número 12, ¿verdad? Y el voltaje señal también va a estar en el en el bloque B, y en este caso va a estar en el pinots número 10 de la eco. Y el voltaje constante también va a estar en el bloque B y va a estar en el pinots número 11. ¿Sí? Y su negativo, obviamente, en el anterior ya hemos visto eso y hemos observado que corresponde al bloque también B, en este caso, con el pin número 3. Y listo, ahí encontramos lo que corresponde a su negativo. ¿Sí? Entonces, esto corresponde prácticamente para nuestro sensor TPS. Bueno, bien, vayamos ahora con otro sensor más. Tenemos acá, por ejemplo, el sensor de oxígeno, que es el B72, según la nomenclatura, donde estamos con el B72, corresponde, sí, efectivamente corresponde al sensor de oxígeno, obviamente que tiene un calentador, ¿sí? Bien, este sensor nosotros lo identificamos en principio porque tiene 4 pines, significa que lleva un calentador. Entonces, este sensor vamos identificando ahora su parte en su estructura, sí o sí ya tenemos que tener conocimiento, obviamente, ¿no es cierto? Pero acá, fíjense, tiene este sensor 1, 2, 3, 4 pines, que obviamente aquí están numerados por si acaso. Entonces, nosotros ahora tenemos que reconocer los diferentes cables que están conectados a este sensor. En principio, tenemos por este lado, fíjense, el sensor de oxígeno. Específicamente, este es el sensor de oxígeno. ¿Ok? Y esta parte viene a ser el calentador o el calefactor. Esos son los dos componentes que conforman este sensor. Yo tengo que saber anticipadamente esto. ¿Sí? Ahora, entonces, miren, el sensorcito, por lo tanto, el sensor de oxígeno, aquí también podemos identificar, dice OX, ¿no es cierto? OX 1 dice ahí. Entonces, en principio, tiene un negativo. Acá está E1, dice ahí. Entonces, fíjense que esto ahora sí está aterrizado directamente en la línea principal del negativo del sistema de control electrónico. Noten que a diferencia de los sensores que hemos utilizado anteriormente, sus negativos estaban conectados en la misma eco. Entonces, ahora tenemos que identificar el voltaje señal, que en este caso va por esta línea y que llega, dice, también está conectado al bloque B. Y en este caso dice el pin número 6. ¿Sí? Listo, ahí tenemos identificado, ¿no es cierto? Esto que correspondería, en este caso, al voltaje señal que va a generar nuestro sensor de oxígeno y respectivamente su negativo. Bien, ya hemos identificado al sensor. Ahora sigamos con la alimentación para el calentador. El calentador, fíjense que está alimentado directamente con un positivo. Entonces, para ello tengo que buscar desde dónde viene ese positivo. Entonces viene esta línea, observen ustedes, me desvío un poquito, pero va subiendo por esto acá. Entonces vamos hasta la parte superior, a ver qué encontramos por ahí. Acá tenemos, por este color de cable, ¿no es cierto? Si vamos por esta línea, todavía un poco más por acá, entonces sigue llegando por acá, ¿no es cierto? Y llega a este contactor de este relay, que es el K46. Fíjense que esto obviamente se encuentra abierto, ¿no es cierto? Obviamente todavía no recibe alimentación. Y sí o sí tenemos que observar nosotros cuál es el componente que activa y hace que se cierre esta bobina, ¿sí? Ahora, fíjense, seguimos un poquito más hacia arriba, ¿sí? Seguimos un poquito más arriba y pasa por un fusible de 15 amperios y directamente está alimentado con alimentación constante, que al principio lo hemos identificado que era el número 30, ¿no es cierto? Aquí va a estar, siempre va a haber alimentación mientras esté conectado la batería.
Puede estar apagado el motor, pero siempre va a existir una alimentación. Pero mientras el contactor de este esté abierto, no va a pasar esa corriente hasta el sensor de oxígeno, ¿no es cierto? Ahora podemos observar, fíjense, el sensorcito de oxígeno, el color de cable, ¿no es cierto? Que va a bajar desde el relé. Dice SWRP. A ver, ahora nosotros buscamos SW, dice en este caso negro, RT, ¿sí? Rojo. Entonces significa que este cable que va a bajar por acá, entonces corresponde a un cable rojo con negro, ¿sí? Fíjense, esto por lo tanto va a ser la alimentación para nuestro sensor. Ahí está, por acá va a llegar polaridad positivo, ¿no es cierto? Y por lo tanto llega el negativo por este lado. Entonces, el negativo, fíjense, deriva hasta acá. Llegamos hasta ahí. Listo, por lo tanto, por acá es el negativo. ¿Qué significa esto? Significa simplemente que la alimentación viene externamente, pero el negativo está controlado por la eco. Y la eco obviamente está internamente acá, en este pin, en el bloque A y en el pin número 11 en este caso, como pueden ver ustedes. Entonces es bien importante entender la lógica de funcionamiento de un sensor y obviamente el número de cables, etcétera, ¿no es cierto? Internamente los componentes, cómo trabajan y todo eso. Y luego, obviamente, la interpretación de diagramas se nos hace fácil, ¿no es cierto? Nosotros podemos entender eso ya. Ahora, algún detalle bien importante en cuanto a este sensor, por ejemplo, en lo que concierne a la alimentación. Esto, por ejemplo, está conectado en serie. ¿Por qué decimos eso? Miren, esta resistencia viene, perdón, este calentador HT. HT es de Heater. ¿Listo? Va subiendo por acá, por este cable rojo con negro. Fíjense, si seguimos esta línea, está conectado directamente con este contactor de este relé, ¿no es cierto? Y finalmente por este fusible. Como está conectado en serie, entonces yo digo, si este fusible se quema, ¿no es cierto? Entonces es obvio, ¿no es cierto?, que la corriente se va a cortar por aquí. Hasta ahí va a llegar, ¿no es cierto? Entonces todo esto prácticamente se va a cortar la corriente hacia el relé y obviamente hacia el calentador, ¿verdad? Ahora, si el contactor, si este relé se ha quemado, del mismo modo, la corriente va a llegar hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta el contactor y luego después no pasa. Fíjense, estos componentes están conectados en serie, ¿no es cierto? Y finalmente, si seguimos bajando la línea, ¿no es cierto?, por acá, y vemos que también esto está conectado en serie, ¿no es cierto?, acá, ¿sí? Entonces, si esto se quema, obviamente la ECU no va a poder controlar su negativo. ¿Ven? Entonces, todos estos componentes están conectados en serie, ¿sí? Bien, ahora el sensor, ya hemos dicho, este color de cable, podemos decir, el voltaje señal, acá está, este es el voltaje señal, ¿no? Señal del sensor de oxígeno, dice que es SW. Entonces nosotros buscamos SW, que dice que es color negro. Por lo tanto, este cablecito que es de color negro corresponde a la señal o al voltaje señal, ¿verdad? Y este otro cable que dice que es BR, que viene a ser color café, ¿no ven? Que es color café. ¿Listo? Entonces este cablecito que es color café va a deslizar en el negativo general del mismo vehículo, ¿sí? Entonces, fíjense, de este modo nosotros podemos identificar e interpretar fácilmente un diagrama. Primero, no se olviden, siempre hay que conocer cómo funciona el sensor. Luego nos vamos a poder entender cuántos cables tiene, sus alimentaciones, sus salidas, sus negativos, etc. Y luego, después de eso, vamos a poder entender hacia el eco cómo se encuentra conectado este sensor o cualquier sensor, ¿no es cierto?, que nosotros estamos haciendo su análisis. Bien. Bueno, ahora vayamos hacia actuadores. En este caso podemos interpretar, por ejemplo, vayamos con los inyectores, ¿sí?
Entonces, según la nomenclatura, en principio dice que es la letra Y, corresponde a los inyectores. Y acá tenemos inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá, por lo tanto, los 4 inyectores. Ahora, nosotros del mismo modo, no se olviden, hay que entender su lógica de funcionamiento de los inyectores. No nos olvidemos que el inyector es simplemente una bobina y esta bobina tiene que estar aterrizado un positivo y finalmente un negativo. Y esto se tiene que cumplir en los inyectores. Y vamos, por lo tanto, a ver si esto es verdad, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, checamos por acá su alimentación. Aquí está, este es el cable y fíjense que aquí están amarrados, ¿no es cierto? Están unidos acá, estos inyectores. Pero vayamos a su alimentación, como está conectado. A ver, vayamos por allí. Ahí está, subimos un poquito y tenemos la alimentación para los inyectores, ¿no es cierto? Entonces dice que en principio, a ver, lo vamos a reducir un poco para que lo podamos ver mejor. Ahí está, listo. Entonces tenemos primeramente la alimentación, por lo tanto, fíjense, viene por este cable, ¿no es cierto? Y llega acá. Y hemos dicho que el número 15 a principio que es con chapa de contacto. Entonces solo aparece acá en esta línea cuando se pone en contacto la chapa en ignición o en on. Entonces por acá viene la línea positiva y fíjense que ya tengo alimentado el positivo para los 4 inyectores. Entonces, como estas líneas son positivas, entonces seguimos por acá. Tengo primero acá, y luego tengo por acá. Listo. Y fíjense, tengo el negativo. Fíjense que estos dos inyectores están amarrados o están unidos. ¿Sí? Ahora vayamos con los otros dos inyectores. A ver, para ver, lo vamos a cambiar de colorcito. Tengo acá este inyector por acá y este inyector por acá. Y listo. Fíjense, ya está. Entonces, ya tenemos el negativo de los 4 inyectores. Algo bien interesante que pueden notar ustedes, que estos inyectores están unidos entre dos, ¿no es cierto? Entonces, 2 inyectores corresponden a un negativo que está aterrizando acá y dos inyectores que están aterrizando acá. Por lo tanto, significa que esto es una inyección de tipo semisecuencial, es una inyección grupal, ¿no es cierto? Este pin va a estar controlando a estos dos inyectores, ¿verdad? Y este otro pin va a estar controlando a estos otros dos inyectores. ¿Ven? Ahí tenemos entonces la lógica de funcionamiento para estos inyectores. Bien, ahora tenemos, fíjense, la parte de la alimentación para estos inyectores. Ya tenemos, y obviamente ahí entendemos que tiene su negativo, negativo para ambos, para los 4 inyectores. Si yo quiero hacer un diagnóstico en este caso, a ver, voy a poner con color rojo, si yo quiero hacer la comprobación, entonces lo único que voy a hacer es, obviamente aquí, por ejemplo, puedo utilizar un voltímetro, ¿no es cierto? Puedo utilizar un voltímetro. Acá puedo utilizar también, por ejemplo, un voltímetro, o mejor, para saber cómo está funcionando este inyector, puedo utilizar un osciloscopio, ¿no es cierto? Entonces, de este modo ya he logrado identificar los componentes, el cableado que utiliza estos 4 inyectores. Ahora, en cuanto a los colores, fíjense, SW dice OK, ¿no es cierto? Que corresponde es W. No se olviden, había sido negro. Y la OG, que en este caso, OG, si buscamos en la nomenclatura, que había sido de color naranja. Entonces significa, dice que es un cable de color negro con naranja. Y obviamente, como es común en los 4, entonces solamente voy a buscar el color negro con naranja, ¿no es cierto?, para los 4 inyectores. Pero acá tenemos en la parte inferior que viene a ser para los negativos, fíjense como estos dos están amarrados o estos dos están unidos, por lo tanto dice SWURT. Como sabemos que es negro y que viene a ser corresponde al RT
según la nomenclatura es rojo, entonces estos dos cables prácticamente van a ser, ¿no es cierto?, para negro combinado con rojo. Bien, ¿qué más? En los otros dos inyectores viene a ser negro, pero que están combinados con G, que según la nomenclatura podemos encontrar, dice, donde lo tenemos por acá, que corresponde al color amarillo. Entonces, estos dos inyectores comparten esto y que van a ser el color amarillo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más acá en este circuito? Podemos encontrar la parte de los negativos. Por lo tanto, como yo tengo dos negativos, dice que en el bloque A, en el pinouts, va a llegar el número 2. Y los otros dos inyectores, en este caso que viene a ser el inyector 2 con el inyector 4, entonces están en el bloque A y corresponden al pin out número 25. Bien, entonces de ese modo hemos podido identificar, fíjense, y nosotros simplemente podemos hacer el rastreo utilizando los diferentes instrumentos, ¿no es cierto? Para ello no se olviden, siempre debemos identificar los diferentes elementos, tenemos que entender cómo funciona cada uno de estos circuitos, ¿sí? Su lógica de funcionamiento, los positivos, negativos, voltaje, señal, etc. Y finalmente lo demás ya va a ser aplicación, utilización de instrumentos nada más para poder hacer la verificación de los voltajes, señal, etcétera, ¿no es cierto? Entonces eso es un punto bien importante que debemos entender, ¿sí? Bien, hasta ahí llegamos con este tutorial. Vamos a hacer una segunda parte que vamos a utilizar otro tipo de diagrama un poquito más complicado. En este caso vamos a utilizar el on-demand, que la mayoría de ustedes deben conocer seguramente, para hacer la interpretación. Vamos a ir a una segunda parte, ¿sí? Entonces, quedamos hasta esta parte, llegamos con esto, con esta interpretación de diagrama, ¿ok?